Buenas tardes, hermanos y amigos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a nuestra acostumbrada reflexión de los miércoles. Hoy traemos una reflexión que sé que también va a ser de mucha bendición para ustedes, para mí lo fue. Cuando leí esta palabra, créame que me edificó bastante, entonces yo quiero compartir esta misma palabra con ustedes en esta tarde, noche ya. Pero antes vamos a orar al Señor para que Él, a través de su Espíritu Santo, hable al corazón de cada uno de ustedes. Bendito Dios y Padre bueno, hoy en esta tarde, Señor, en este miércoles, un día que ha sido precioso, Señor. Te damos gracias por eso, te damos gracias, Señor de los cielos, porque ya llega un momento, Señor, de quietud dentro de todo lo que hemos hecho en el día. Y pues, Señor, nos disponemos en este momento para reflexionar en la palabra, Señor, para pensar en la palabra, Señor de los cielos, para escuchar tu voz a través de las Escrituras, Padre Celestial. Yo ruego, Padre Santo, que todos sean edificados con esta palabra, que usted hable el corazón, que usted traiga luz a la vida de los hermanos, que usted les muestre el camino por donde deben de transitar a través de esta palabra, Señor, y que todos, Señor, sean tremendamente bendecidos, Señor, en esta tarde. Y, Señor, pues si hay alguien que necesite, Señor, esta palabra en esta tarde, en este momento preciso, Señor, Padre, pues que esta palabra sea un refrigerio para estas personas. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles, mis queridos hermanos y amigos, acerca de qué sucede cuando empiezan a haber brotes de amargura en el corazón de los creyentes, del corazón de las personas. ¿Qué sucede cuando la amargura empieza a tomar lugar en nuestra vida? Y quiero que leamos en Éxodo capítulo 15 para ilustrar lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 26. Quiero que busquen su Biblia, ojalá la tengan ahí al ladito para que vayan siguiendo conmigo la lectura y lo que vamos compartiendo en esta tarde. Dice el verso 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura. Verso 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas y los probó. Verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, el verso 22 nos provee el marco, el contexto de los versículos 23 hasta el 27. Y es que Israel hacía 3 días había cruzado el mar en seco. Ya llevaban 3 días caminando por el desierto y se les había acabado el agua potable. Entonces, pues, me imagino a los padres viendo a sus hijos sedientos, los esposos viendo a sus esposas sedientas y viceversa, y en fin, y el ganado también sufriendo por falta de agua, y llegaron a este lugar de amargura, como lo deja entrever este pasaje. Entonces, este pasaje nos provee de algunas situaciones que se dan en la vida del creyente cuando empieza a haber brotes de amargura en el corazón de las personas. Y una de las cosas que se presentan allí es que empezamos a tener amnesia, empezamos a olvidar algunas cosas. Porque los israelitas, una de las cosas que se evidenció inicialmente en ellos es que olvidaron los milagros que Dios
había hecho en ellos. Hacía tan solo 3 días Dios había abierto el mar, habían cruzado en seco, los había librado del poder de sus enemigos y después de 3 días, pues a través de una dificultad, porque la idea no es minimizar la problemática que ellos tenían un problema serio, que era tener sed, el ganado, los niños, las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con eso tampoco quiero justificar el hecho de que ellos se hayan quejado. Pero aquí es donde se hace importante una fe histórica, recordar lo que Dios había hecho. Si Dios los había sacado, les había hecho atravesar el mar en seco, y Dios los había sacado de Egipto con señales, con prodigios, y les había dado la libertad, o sea, Dios ya había hecho cosas más difíciles que proveerle aguas, ellos debieron haber recordado eso. Pero lo primero que se manifestó en ellos fue el hecho de olvidar, ¿cierto? Olvidar los milagros del ayer. Y eso es lo que comúnmente le pasa al creyente cuando empiezan a haber brotes de amargura. Sufrimos de amnesia, perdemos la memoria, olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros, olvidamos lo que las escrituras dicen, olvidamos lo que hemos visto que Dios ha hecho en otras personas y nos enfrascamos en el hecho de que Dios no nos oye, en el hecho de que Dios nos ha olvidado y en el hecho de que Dios nos ha dejado tirado porque simplemente las cosas no funcionan como nosotros pensábamos. Entonces, es una cosa que sucede. Entonces, olvidamos los milagros del ayer. Empieza a gobernar la amnesia, ¿cierto? En nuestra mente, en nuestros corazones. El pasaje nos deja ver esto de manera implícita y también podemos notar aquí que cuando Israel estuvo en el desierto, Israel se desesperó porque la sed lo resecó, ¿cierto? Cuando usted está en un desierto, usted se reseca, ¿sí? Y Israel, cuando lo primero que hizo en el desierto cuando tenía sed fue llegar a Mara, ¿cierto? Llegar a un lugar que no era propicio para estar porque ellos debían de llegar, o el plan parece ser que era llegar a Elim y no quedarse en Mara, las aguas no eran buenas. Entonces, podemos hacer una analogía de esto. Cuando nosotros estamos atravesando en un desierto, nos estancamos, hacemos campamento, ¿en dónde? En la amargura. Y probamos las aguas de la amargura y nos damos cuenta que no sirven para absolutamente nada y que esas aguas no quitan la sed, que fue lo que le pasó a Israel. Se estacionaron allí, probaron las aguas que estaban allí, las aguas no eran aptas, no les servían para absolutamente nada y no les quitó la necesidad primaria que tenían, que era la sed. Entonces, otra cosa que se evidencia allí es que cuando usted tiene brotes de amargura, usted se queda estacionado en la amargura y piensa que sintiendo autocompasión, ¿cierto? Y siente que de pronto estancándose allí podrá haber alguna solución para su problema, pero se da cuenta que lo que hace esto es hundirlo más y más y más en la amargura y que eso no va a solucionar su problema. Entonces, en primera instancia, olvidamos los milagros del ayer, sufrimos de amnesia. Segundo, que nos estacionamos a tener autocompasión por nuestra problemática, por nuestro dolor, y eso no nos va a ayudar para absolutamente nada, mis queridos hermanos, y eso no nos va a quitar la sed ni nos va a solucionar nuestros problemas. Otra cosa que se evidencia en el pasaje, verso 23 dice que llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas y por eso le pusieron ese nombre. Nuevamente, eso no les sirvió para absolutamente nada. Entonces, aparte de que nosotros levantamos un campamento, es que nosotros nos quedamos allí y nos quedamos allí criticando y murmurando y quejándonos acerca de la situación
que estamos atravesando y no buscamos cómo seguir avanzando y no pensamos en el hecho de que tenemos que salir de esa situación para que no nos complique más en nuestra vida y no complicar más la situación, porque usualmente eso es lo que sucede en medio nuestro. Y de ese lamento nosotros empezamos a decir lo que dijo del pueblo de Israel. Qué bien, ¿cierto? Que estábamos cuando estábamos mal, ¿cierto? Añoramos la esclavitud. Mira lo que dice el capítulo 16 del mismo libro de Éxodo en el verso 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y si vamos al libro de Números, al capítulo 11, versículo 5, nos vamos a encontrar con este tremendo relato. Miren lo que dice el verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los perros, de las cebollas y de los ajos. Entonces, acampamos no solamente en la amargura, sino que allí empezamos a quejarnos y a añorar los tiempos pasados. No solamente criticamos el liderazgo del Señor, no solamente criticamos las circunstancias que tenemos alrededor, sino que empezamos a lamentarnos y a recordar los tiempos pasados, ¿cierto? Cuando estábamos mal, ¿sí? Nos lamentamos diciendo, qué bien que estábamos antes de. Y eso le ocurre muchas veces al creyente. Hombre, estábamos mejor antes de, ¿cierto? Estábamos mejor antes de bautizarnos, por ejemplo. Hay muchas personas que se han acercado a uno como pastor y le dicen, pastor, antes de que me bautizaran las cosas no me iban tan mal, pero ahora las cosas me van mal, ¿no es cierto? Entonces, muchos añoran la esclavitud anterior, porque no tenían tanto problema. De pronto, eso es lo que ellos perciben, pero no se dan cuenta que estaban bajo esclavitud. Pero no tenemos que vivir, o más bien la amargura no es para siempre, o usted no tiene que vivir en amargura. Es lo que nos enseña también esta palabra. No tenemos que vivir siempre en amargura, ¿cierto? Usted no tiene por qué quedarse estacionado allí, ¿cierto? Frente a los problemas de la vida, usted no tiene por qué quedarse lamentando los problemas de la vida. Usted no tiene por qué estarse lamentando de la situación que tiene ahora, ni comparándola con lo que vivía antes, ni comparándose con otras personas. Eso no es lo que el Señor manda en su palabra. El Señor siempre está mandando a que nosotros enfrentemos nuestros temores y siempre sigamos adelante, porque el Señor siempre va más allá y Él espera que su pueblo siempre vaya más allá. Entonces, no podemos y no tenemos por qué quedarnos allí estacionados en los problemas de la vida. Nosotros tenemos que seguir adelante. Y volviendo a Éxodo 15, quiero que volvamos a Éxodo 15, los versos 27. Mire lo que encontramos allí. Éxodo 15, 27 dice que después de eso llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, se acamparon allí junto a las aguas. Hay una cosa interesante aquí. Y es que a veces nosotros como creyentes, en medio de la amargura, de los brotes de amargura, hacemos peticiones al Señor que no son tan necesarias. Israel no tenía que haber parado en Mara, y la Israel tenía que haber seguido adelante, ¿cierto? Hasta Elim. Y allí era donde estaba la bendición del Señor. Cuando llegaron a Mara hicieron una petición, claro, pero no era tan necesaria. Sí, el Señor obviamente contestó, endulzó las aguas, pero a veces en medio de esas circunstancias nosotros hacemos ese tipo de peticiones. Pero lo que nosotros debíamos de haber hecho era seguir avanzando, ¿cierto? En el propósito, en el plan de Dios, porque la bendición estaba ya adelante.
Verso 27 nuevamente. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En Elín estaba la bendición grande, la bendición generosa, la bendición poderosa para la vida de los israelitas y de manera, haciendo la analogía, para nosotros también. Entonces, la idea con esto, mis queridos hermanos, es que usted se dé cuenta que los brotes de amargura traen mucho problema, pero que usted no puede y no tiene por qué permanecer allí. Y que la forma de salir de la amargura es seguir adelante, ¿cierto? Usted tiene que entender el plan y el propósito del Señor para su vida y no se puede estancar en medio de un oasis que usted sabe que no es su bendición. Usted tiene que seguir adelante porque más adelante está la bendición. Está el lugar donde usted va a ser saciado, donde usted va a ser pastoreado y donde usted va a recibir la bendición generosa del Señor. Estacionarse nuevamente en un lugar como Mara trae amnesia espiritual, nos hunde más en ese lugar, nos vamos a quedar allí hundidos, allí empezaremos a quejarnos y a anhelar, ¿cierto?, una vida pasada o anhelar un estado que los otros tienen cuando usted no ha sido llamado a medirse con nadie. Está llamado a vivir su propia experiencia y su propia bendición en el Señor. La solución nuevamente para esto, y como lo vemos en este pasaje, es que Israel tuvo que seguir el camino para luego llegar al lugar que Dios ya había destinado para ellos, recibir la bendición. Y es lo mismo que sucede con usted, mi querido hermano, si vamos a hacer esa aplicación de una manera sencilla de este pasaje. No se quede enclaustrado en los brotes de amargura. No murmure, no piense y anhele los años anteriores. Eso ya pasó, eso ya no existe. Usted tiene que aceptar su presente y seguir adelante, porque más adelante la bendición está esperando. Es lo que dice la palabra con respecto a cada uno de nosotros. El Señor nos probará, pero también el Señor nos va a bendecir, mis queridos hermanos y amigos. Entonces, yo espero que esta reflexión sencilla, muy sencilla de la palabra, pero pienso que tiene una gran bendición en los principios que encontramos allí para cada uno de nosotros. Que el Señor lo ayude a usted, mi querido hermano, a superar todo brote de amargura y que usted pueda seguir de largo y poder encontrar la bendición más adelante. Que el Señor lo bendiga, que el Señor le prepare en su camino y le dé todas las herramientas necesarias para que usted siempre pueda andar en el propósito y en la bendición del Señor y no olvide que el Señor siempre ha estado delante de usted haciendo obras maravillosas por su vida. Que el Señor lo bendiga. Una última cosita, recuerden que el próximo domingo tenemos la celebración de la Cena del Señor. Yo espero que estén todos preparaditos con su juguito de uva, si lo pueden conseguir, o si no, uvita Postobón. Si no pueden conseguir uva Postobón, pues hermano, lo que más se le parece, ¿no es cierto? Un juguito de mora, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que usted no deje de participar de la cena el próximo domingo. Recordemos que el domingo vamos a tener también el tiempo de la alabanza y de la adoración y obviamente la predicación de la palabra, mis queridos hermanos. Entonces, estemos bien preparados para el próximo fin de semana. ¿Qué tal si oramos también para que despidamos esta corta reflexión, este momento que hemos tenido en esta tarde? Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por este análisis o este corto tiempo, Señor, que tuvimos para mirar este pasaje, Señor, donde encontramos, Señor, cosas sencillas de la vida diaria, Señor, que cada cristiano quizás en algún momento de su vida ha vivido, Señor, ha experimentado, o que quizás alguno está experimentando en este momento. Pero yo le pido, Señor, que usted por su Espíritu Santo avive, Señor, el fuego que hay en ellos, Señor, que no olviden, Señor, que usted los ha bendecido, que no olviden, Señor, que usted está a su lado. Padre, que no dejes que sus corazones se llenen de amargura, Señor, porque Dios se van a quedar allí, Señor, van a
van a pecar contra usted, Señor, van a sentir autocompasión, Padre bueno, y de pronto van a añorar otros tiempos que no vienen al caso hacerlo, Señor. Yo le pido, Señor, que usted les muestre el camino, Señor, y los ayude, Señor, a superar esta etapa que de pronto alguno está viviendo en este momento, Señor, que lo ayude a salir de allí, Señor, y usted lo guíe más adelante, Dios, al lugar donde va a encontrar aguas frescas, Señor, aguas de reposo, pastos verdes, Señor, donde recibirá la bendición generosa que viene de su mano, esa bendición poderosa, Padre bueno. Dios, guárdanos de quejarnos, Padre Santo. Guárdanos, oh Padre Santo, de anhelar un tiempo pasado, Señor. A veces hay un dicho que dice, Señor, que todo tiempo pasado fue mejor, Señor. Y sabemos que no es verdad, oh Padre bueno. Cada experiencia que tenemos con usted es una buena experiencia, Padre Santo, que nos instruye, que nos fortalece, Señor, y que siempre nos está llevando a la bendición, a cosas mejores, a cosas mayores, Señor, a la madurez, al conocimiento, a la consagración y a muchas otras cosas, Señor, que vienen de la mano, Señor, de madurar y de tener fe en usted, Padre Santo. Yo ruego que usted bendiga a cada uno, Señor, de los que han escuchado esta reflexión, Señor. Padre bueno, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor me los bendiga.